¿Qué tal? Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la metalurgia de la soldadura. Y bueno, vamos a hablar acerca de la metalurgia. Pero es importante también que tengan en cuenta de que este módulo lo estamos dirigiendo para presentar nuestra nueva línea, la nueva línea que tenemos de electrodos Nazca. Así que en las siguientes charlas ustedes van a ver recomendaciones y aplicaciones de estos materiales de aporte, ¿no? Seguramente en aceros inoxidables, en hierros fundidos, recubrimientos duros también, ¿no? Y es importante también considerar de que nosotros, como Soldexa, somos la única empresa en soldadura que tiene una fábrica en el Perú. Tenemos ya más de 60 años produciendo electrodos, ¿no? Y lo vamos a seguir haciendo, ¿sí? Entonces, bueno, empecemos a hablar acerca de esta charla. Como les dije, vamos a hablar acerca de la metalurgia de la soldadura, ¿ok? Miren, ¿no? Vamos a enfatizar en esta charla de que es importante controlar, debe haber un control estricto de las temperaturas, ¿no? Temperaturas de precalentamiento, de poscalentamiento. No solo eso, sino que hay que controlar la velocidad de enfriamiento. Es que cuando nosotros soldamos los componentes, debemos de calentarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algunos materiales que son susceptibles a la fisuración, ¿no? Y debemos generar una temperatura de precalentamiento, pero ¿en base a qué? A un cálculo, ¿no? Este cálculo está en función de la composición química. Es por eso que nosotros debemos de conocer primero la composición química del material para calcular el carbono equivalente, el índice de susceptibilidad, etcétera, etcétera. Si no hacemos esto, es posible que tengamos problemas, ¿no? Como este que ven aquí, esta es una fisura, ¿no? Se ha hecho una inspección, ¿no es cierto? Y hemos encontrado en este componente que ya está terminado, ¿no? Una fisura. Posiblemente sea en la zona SAC, ¿no? Donde ocurren la mayor cantidad de problemas. ¿Ok? Entonces, para que no suceda esto, nosotros debemos de tener un control estricto de las temperaturas, ¿no? ¿Y cómo controlamos la velocidad de enfriamiento? Haciendo esta operación, ¿no? Abrigamos los componentes para que la temperatura de descenso sea lenta, ¿no? De tal manera de que vamos a obtener microconstituyentes que no sean tan duros, ¿no? La martensita es un microconstituyente muy duro y por lo tanto tiene tendencia a la fragilidad. La idea es no formar martensita, ¿no? Y bueno, no vamos a tener problemas, ¿no? Otro ejemplo claro es en la soldadura de palas, ¿no? De palas, de tolvas, bueno, trabajo de mantenimiento en minería, ¿no? Aquí también solemos tener algunos inconvenientes, algunos problemas, si es que no controlamos las temperaturas adecuadamente, ¿no? Pero en el mercado tenemos dos marcas principalmente, ¿no? Hasta tres, ¿no? Una PIH, una CAD y una Hitachi en algunas minas. Sí, pero debemos de conocer, como les digo, el material. Antes de tomar una decisión, nosotros debemos de conocer el material. ¿Y por qué? Porque normalmente los labios de las palas PIH, ¿no? Me parece que ahora está cambiando, ¿no? Pero normalmente estos labios de estas palas son aceros Hatfield. ¿Qué quiere decir? Que son aceros que tienen alto contenido de manganeso. Por lo tanto, no necesitan una temperatura de precalentamiento muy alta, ¿no? Si se da una temperatura es para eliminar residuos de humedad, ¿no? Y de iniciar y no haya una gradiente muy alta, ¿no? De descenso de temperatura. Entonces, pero normalmente no se recomienda el precalentamiento de los aceros Hatfield, ¿no? Es más, hay un control de que no exceda una temperatura mayor a los 250 grados, si no podemos tener fisuración en caliente, ¿no? A diferencia de las palas o de los labios de las palas CAT, que estos son aceros de bajo carbono y de baja aleación, o de mediano carbono y de baja aleación, ¿no? Donde los elementos aliantes principalmente son cromo, níquel y molibdeno, pero en estos sí se necesita una temperatura de precalentamiento, ¿no? ¿Y cómo debemos hacer? Bueno, conocer su composición química, y si no la tenemos, bueno, extraemos un pedazo, ¿no? Y lo enviamos al laboratorio, y el laboratorio ya se encargará de darnos la composición química para tomar decisiones. A partir de este, elaborar procedimientos de soldadura, recomendar materiales de aporte, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que no suceda justamente esto, ¿no? Miren, tenemos una fisura, ¿no? Y este componente ya está terminado. Y esta fisura, que posiblemente sea una fisuración en frío, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si se presenta en el taller, bueno, ¿no? Se elimina y hay que repararla.
Pero estos componentes normalmente las empresas que los reparan brindan una garantía por el mantenimiento. Entonces, si esto se presenta en campo, ¿no? Caballeros tienen que ir y reparar, ¿no? Pero esta reparación involucra muchos gastos, traslados de soldadores, hospedajes, alimentación, la soldadura, ¿no? Los equipos que van a tener que llevar, etcétera, etcétera. Entonces, debemos de tener cuidado con las temperaturas y debemos de conocer, ¿no es cierto?, el material que nosotros vamos a soldar, ¿no? Aquí tenemos otro componente. Este es un componente de hierro fundido, ¿no? Que también se reparó y miren, hicieron una inspección por tintes penetrantes y miren, ¿no? Se han generado fisuras, hay defectos en el depósito, ¿no? Miren, grandes problemas, ¿no? Y este es un hierro fundido. Normalmente los materiales de aporte que se utilizan para soldar hierro fundido son aportes que tienen alto contenido de níquel, ¿no? 80, 85, 90, 99% de níquel, ¿ok? Y estos aportes son muy caros, ¿no? Son bastante caros. El kilo debe estar aproximadamente unos 300, 350 soles en el mercado. Y no se utiliza un kilo para reparar estos componentes, ¿no? Se utilizan 100, 200, 300, dependiendo del estado en el que se encuentre el componente, ¿sí? Y bueno, hay otro componente, bueno, aquí tenemos otro, es una olla de fundición. Y ¿qué es lo que pasa, no? Las paredes se desgastan producto del baño, ¿no es cierto?, que tiene una alta temperatura, el baño fundido que tiene una alta temperatura. En muchas ocasiones, parte de este baño fundido es la pared, ¿no?, que se va desgastando su espesor, ¿no? Y lógicamente, producto de la alta temperatura, vamos a tener en este componente fisuras, ¿no? Fisuras, deformaciones, que definitivamente vamos a tener que reparar, ¿no? Y al reparar este material debemos de precalentar, ¿no? Debemos de tener mucho cuidado, si no vamos a tener problemas. Entonces, quiero empezar con esto. ¿Cuáles son los pasos que yo debo seguir para justamente no tener este tipo de problemas? ¿Qué debemos hacer? Bueno, identificar el material base, ¿no? Como les dije, si es que no conocemos el material que nosotros vamos a soldar, debemos de buscar información o tratar de obtener información. ¿Cómo? Si es que el fabricante no nos da, ¿no es cierto?, mucha referencia del material, entonces nosotros tenemos que buscarla. ¿Cómo? Extraemos una forma, ¿no? Es extraer un pedazo de muestra o viruta y enviarla a un laboratorio para que nos dé una mayor referencia del material. De esta manera lo vamos a identificar y vamos a elaborar un procedimiento, vamos a elegir el material de aporte adecuado, etcétera, ¿no? Luego, tenemos que seleccionar el proceso. Es importante que ustedes conozcan los principios y fundamentos de cada uno de los procesos, ¿no? Alguna vez un ingeniero me dijo de que cuánto le gustaría él soldar con un proceso semiautomático o de repente un automático, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mayor eficiencia, avanzan más rápido, ¿no? Pero hay algunos materiales que son susceptibles a la fisuración, ¿no? En donde ya no se puede utilizar un proceso semiautomático o automático como el arco sumergido. ¿Por qué? Porque el aporte térmico es muy alto, ¿no? Y si el componente es susceptible a la fisuración, es posible que tengan problemas, ¿no? ¿Y qué van a utilizar? Pues seguramente un proceso SMAO. Y bueno, por eso debemos de conocer nosotros los fundamentos de cada uno de los procesos para hacer una buena elección. Y finalmente, ¿no?, un ejemplo. Si seleccionamos aquí el proceso SMAO, debemos de seleccionar el material de aporte adecuado. Normalmente, el material de aporte está íntimamente ligado con el material base, ¿no? Debemos de evaluar sus propiedades mecánicas, ¿no?, su composición química, etcétera, etcétera. Y bueno, hay más pues, de 300 electrodos que nosotros debemos de conocer y debemos de conocer para saber o hacer una buena elección, ¿no? Y finalmente, el paso 4 es elegir una adecuada técnica de soldadura, ¿sí? Esta es una manera, ¿no?, para conocer el material que nosotros vamos a soldar o que vamos a trabajar. Enviamos una pequeña muestra al laboratorio y el laboratorio nos va a dar este resultado, ¿no? ¿Qué vamos a conocer aquí? La composición química. Pero es importante que busquemos más información, ¿no?, acerca de las características mecánicas, o si ha tenido el componente un tratamiento térmico, un historial térmico del componente, y finalmente las dimensiones y formas, ¿no? Aquí tengo un ejemplo, ¿no? Este es un couching de un material, ¿no? Alguna vez fue a una empresa y bueno, no conocíamos el material, así que decidimos extraer
una muestra, la enviamos al laboratorio y el laboratorio nos dio un resultado, ¿no? La composición química. Es que Soldexa cuenta con un laboratorio, ¿no? Esta es una herramienta fundamental que nosotros tenemos en Soldexa porque nos permite, ¿no?, conocer los materiales para, en función a esto, hacer las recomendaciones, elaborar procedimientos, hacer el cálculo de las temperaturas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, después el componente se va a trabajar sin ningún problema, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la soldabilidad, ¿no? La parte teórica, ¿no?, nos dice que la soldabilidad, dice un material se considera soldable por un procedimiento determinado y para una aplicación específica, ¿no?, cuando mediante una técnica adecuada se pueda conseguir la continuidad metálica de la unión, de tal manera que ésta cumpla con las exigencias prescritas con respecto a sus propiedades locales y su influencia en la construcción de la cual forma parte. Este es un concepto bastante extenso, ¿no? Es por eso que vamos a hablar acerca de la soldabilidad, ¿no? Pero antes debemos tener en cuenta de que, ¿qué materiales son los que nosotros soldamos? Si bien es cierto, existen distintos tipos de materiales, pero principalmente soldamos aceros, ¿no? Entonces, estos aceros, bueno, los aceros son aleaciones de hierro y carbono, ¿no? Y estos materiales van a estar compuestos por miles y millones de átomos. Y la característica principal que tiene el hierro o el acero, ¿no?, que es la aleación de hierro y carbono, es que van a formar estructuras características, ¿no? Estos cubos, ¿no?, cubos perfectos, como ustedes ven aquí, de esta manera se van a acomodar, ¿no? Y van a formar una estructura cúbica de cuerpo centrado o una estructura cúbica de cara centrada, ¿no? Estas son las formas cristalinas que va a tener el hierro, las estructuras cristalinas que va a tener el hierro, ¿no? Y si tiene pequeños intersticios de carbono, ya va a ser una estructura cristalina ¿de qué? De acero, ¿sí? Entonces, y debemos tener en cuenta de que cuando nosotros soldamos, el arco eléctrico alcanza una temperatura muy alta, ¿no?, de 3000 a 3500 grados centígrados de temperatura. Y debemos de considerar de que estos átomos, ¿no?, recuerden que está compuesto el acero por miles y millones de átomos, estos átomos van a tener tendencia a la movilidad, ¿no? ¿Cuándo? Cuando elevamos la temperatura, miren, a 20 grados, los átomos se mueven, ¿no? Y mientras más elevamos la temperatura, mayor movilidad van a tener los átomos, al punto en el que van a generar dislocaciones, ¿no? Los átomos van a perder su posición, ¿no?, y van a migrar de un lugar a otro. Esto va a generar, señores, tensiones residuales que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Y es por eso que debemos contemplar dentro de los procedimientos que nosotros brindamos como recomendación, alivio de tensiones residuales, ¿no?, ya sea por un tratamiento térmico del revenido o un tratamiento por vibración, ¿no?, para liberar tensiones residuales, ¿sí? Y otro punto que es importante que consideren es que el crecimiento del tamaño del grano implica sobre las propiedades mecánicas, ¿no? Si hay un mayor crecimiento del grano, las propiedades mecánicas van a tener tendencia a disminuir, ¿no? Y si hay un tamaño de grano fino, las propiedades mecánicas no van a tener tendencia a subir, pero sí se van a mantener, ¿no? ¿Y cómo nosotros evitamos el crecimiento de grano? ¿Cómo evitamos de que sea un tamaño de grano grande, ¿no? Precalentando. Aquí tenemos una junta a tope, ¿no?, con una preparación seguramente en B. Y vamos a ver que en el pase raíz nosotros vamos a tener mayor crecimiento de grano. ¿Por qué? Seguramente el material está frío, ¿no? Y la solidificación de este material va a ser rápido, ¿no? Mucho más rápido que cuando nosotros ejecutemos el último cordón. ¿Por qué? Porque el material, como les digo, el material base está frío y hay un mayor crecimiento de grano por la velocidad de enfriamiento, ¿no? A diferencia del último pase, el tamaño del grano va a ser menor porque el material ya se encuentra caliente, ¿ok? Entonces, ¿cómo disminuimos el crecimiento de grano? Con la temperatura de precalentamiento, ¿sí?, para mantener las propiedades mecánicas del material. ¿Qué más? Es importante que tengan en cuenta de que el hierro es alotrópico. ¿Qué quiere decir? Es una característica, ¿no?, que tienen algunos materiales de cambiar su estructura cristalina. Miren, el hierro cambia, ¿no?, cuando está en una temperatura ambiente hasta los 910,
va a tener una estructura cúbica de cuerpo centrado. Cuando suba esta temperatura de 910 hasta 1410, va a cambiar su estructura cristalina, de cuerpo centrado a una estructura cúbica de cara centrada, ¿no? Y encima de los 1410 hasta los 1535, ya vamos a volver a tener una estructura cúbica de cuerpo centrado. Entonces, deben considerar esto. Si bien es cierto, nosotros no lo vemos cuando soldamos, pero deben ser conscientes de que hay un cambio microestructural, ¿no? Cuando nosotros soldamos. Por el simple hecho de que soldemos, vamos a cambiar microestructuralmente el material, ¿sí? Y es por eso que debemos de tener cuidado con las temperaturas, ¿no? Otro punto que debemos considerar es conocer, ¿no? Si bien es cierto, vamos a conocer las partes más importantes del diagrama de fierro-carbono. Este es el diagrama de fierro-carbono, ¿no? Que está en función de la temperatura y el porcentaje de carbono en masa, ¿no? ¿Cuáles son los puntos importantes? Bueno, estas regiones que ustedes ven aquí, ¿no? Vemos la región de la ferrita, que es un microconstituyente del acero, ¿no? Vemos la austenita, vemos el carburo de fierro y vemos la perlita, que es un microconstituyente intermedio, ¿no? ¿Qué es la ferrita? Bueno, la ferrita presenta muy poca solubilidad. Miren, este punto, donde está aquí el punto rojo, ¿no? Es la máxima solubilidad de la ferrita. ¿Qué quiere decir? Que a esa temperatura, más o menos a 727 grados centígrados, ¿no? Va a adquirir su máxima solubilidad. Y es poco en realidad, 0.018% de solubilidad, ¿no? De carbono en el hierro, ¿sí? A diferencia de la austenita, ¿no? La austenita tiene mayor solubilidad que la ferrita del carbono en el hierro. ¿Por qué? Miren, a esta temperatura, ¿no? 1148 grados centígrados, va a tener una solubilidad de 2.1%, ¿no? Es la máxima solubilidad de la austenita, ¿ok? Luego tenemos a la cementita, ¿no? Que como les dije es el carburo de hierro, ¿no? O cementita, y tiene una solubilidad de 6.67% de carbono en el hierro, ¿no? Y finalmente tenemos la perlita, que es la unión de ferrita más cementita, ¿sí? Entonces, volvamos al concepto de soldabilidad. Existen distintos tipos de soldabilidad, como la soldabilidad operativa, ¿no? Que dice que se refiere a la operación de soldeo y estudia las condiciones en que se deben realizar las uniones para que no aparezcan defectos como la porosidad, faltas de fusión y fisuras. ¿Dónde nosotros ponemos en práctica la soldabilidad operativa, ¿no? Como les dije al principio, antes de soldar un componente, nosotros debemos de conocer la composición química, las propiedades mecánicas del material, etcétera, ¿no? Con esto nosotros vamos a elaborar un procedimiento de soldadura y vamos a poder soldar. ¿Pero qué necesitamos? Necesitamos a un soldador. Y este soldador debe estar calificado, ¿sí? ¿Para qué? Solo con su calificación nosotros podríamos avalar o podríamos tener la certeza de que el soldador tiene habilidad suficiente para depositar un cordón sin defectos, o sea, sin faltas de fusión, sin fisuras, sin incrustaciones de escoria, sin porosidad, etc. Ahí ponemos en práctica la soldabilidad operativa, ¿no? La soldabilidad metalúrgica, ¿no? Dice, se ocupa de las modificaciones microestructurales que resultan de la operación de soldeo. Es lo que hemos visto, ¿no? Debemos de ser conscientes nosotros, a pesar de que no lo vemos, debemos de ser conscientes de que basta que yo encienda el arco eléctrico y como alcance una alta temperatura va a haber un cambio microestructural en el material. Y debemos de ser conscientes para tomar las acciones adecuadas, ¿no? Seguramente una acción es pues precalentar, ¿no? O controlar la velocidad de enfriamiento para que estos cambios microestructurales que tienen no sean tan severos, ¿no? Y luego tenemos la soldabilidad constructiva o global, ¿no? Que ya engloba las dos, ¿no? Define, dice, las propiedades del conjunto de la construcción por la sensibilidad de la unión a la deformación y la ruptura bajo el efecto de tensiones, ¿sí? Bueno, ¿y cuáles son los factores más importantes que influyen en la soldabilidad de los metales? Entonces, como punto 1 vamos a ver las transformaciones que se producen en la zona SAC o la zona SAT, ¿no? Zona afectada por el calor o zona afectada térmicamente. ¿Y cuál es la zona SAC? Esta es la zona SAC, señores, ¿no? La zona que está más cerca del cordón de soldadura, ¿no? Y como ven, miren, esta es una macrografía, ¿no?
y ven que hay un crecimiento de grano en esta zona, ¿sí? ¿Producto de qué? De los cambios microestructurales, de las temperaturas, de los cambios de temperaturas, hay un crecimiento de grano, ¿no es cierto? Que nosotros debemos de controlar. ¿Para qué? Para que no disminuyan sus propiedades mecánicas, sino va a haber tendencia a la fisuración. ¿Qué más? La composición química del material a unir, ¿no? Debemos de conocer la composición química, ¿no? Del material base para recomendar un buen material de aporte y elaborar un buen procedimiento, ¿no? Las tensiones residuales, recuerden, como les dije, producto de la temperatura, los átomos tienden a moverse y se generan tensiones residuales. Entonces debemos de contemplar nosotros un procedimiento de alivio de tensiones. Y finalmente, el procedimiento que nosotros vamos a recomendar, ¿no? ¿Cuáles son las partes de una unión soldada? Bueno, tenemos el material base, como vemos aquí, que es la parte blanca, ¿no? En esta fotografía. Tenemos el metal de soldadura, que es la parte central, ¿no? Y la zona afectada por el calor, o zona afectada térmicamente, que es esta parte que ustedes ven aquí, ¿no? Dice, en esta zona, o esta zona sufre las transformaciones metalúrgicas en estructura, ya sea por formación de otras fases o por precipitación de elementos intersticiales como carburos, ¿no? Pudiendo ser propensa a desarrollar grietas. Como les dije, esta es la zona donde mayor probabilidad de fisuras tengamos, ¿no? Porque aquí suceden los cambios microestructurales, crecimiento de grano, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, hemos hecho un análisis, un barrido de durezas en una junta, tope, ¿no? Con preparación en B y con un cordón de respaldo o barrido, ¿no? ¿Y qué hemos hecho? Hemos hecho un barrido, ¿no? De las durezas, para que ustedes vean el cambio que existe, ¿no? Solo con la modificación de temperatura vamos a ver un incremento de la dureza, ¿no? Este es un diagrama, ¿no? En donde vamos a mostrar la dureza en Vickers en función de las mediciones que vamos a tomar desde el centro del cordón de soldadura. Vamos a ver que la línea verde que ustedes ven aquí va a representar las mediciones que nosotros hemos tomado en el material base, ¿sí? Aquí y aquí. Estas son las líneas verdes. Y vamos a ver que el material base alcanza una dureza no mayor de 250 o 255 Vickers, ¿no? Sin embargo, mientras más nos acercamos a la zona SAC, que es esta línea azul que ustedes ven aquí, y seguramente son las mediciones que hemos tomado aquí, ¿no? Vamos a ver que en la zona SAC, esta dureza, miren, de lo que era 250, 255 pasa hasta 450 y 550 Vickers, ¿no? Hay una tendencia de incremento de dureza en la zona SAC, ¿no? ¿Por qué? Por todo lo que les he comentado, ¿no? Hay un crecimiento de grano, hay una velocidad de enfriamiento de repente rápida, y por eso tiende a una dureza alta, ¿no? El cordón, miren, el cordón es blando, ¿no? Esta línea roja que ustedes ven aquí representa los puntos de medición de dureza que hemos tomado del cordón de soldadura, ¿no? Y miren, la soldadura tiene una dureza de ¿cuánto? 330, 350 Vickers, ¿no? Entonces, en la zona SAC es donde se produce mayor dureza y por lo tanto hay tendencia a la fragilidad y es por eso que debemos de controlar, ¿no? Aquí hay otro ejemplo, miren. Tenemos un acero de 0.43% de carbono y 1.58% de manganeso, ¿ok? Y donde el carbono equivalente es 0.69. ¿Qué nos dice la teoría? Si es que el carbono equivalente es mayor a 0.3% de carbono equivalente, entonces este material es susceptible a la fisuración. Y si es susceptible a la fisuración, debemos de tener cuidado, ¿no? ¿Con qué? Con el enfriamiento. Miren, si nosotros enfriamos este material, ¿no? No controlamos la velocidad de enfriamiento, como han visto en una fotografía, ¿no? Si no abrigamos el componente para que la temperatura descienda lentamente, vamos a obtener 100% martensita, con una dureza muy alta, ¿no? 56 Rowell C, ¿no? A diferencia de que si enfriamos lenta o de manera intermedia, ¿no? Miren, ¿qué vamos a obtener? 60% de martensita, vainita y ferrita, ¿no? Con una dureza de 48 Rowell C. Sin embargo, lo ideal es que hagamos esto, ¿no? Que generemos un enfriamiento muy lento, ¿no? Y vamos a obtener, miren, hemos reducido 99% la martensita, solo tenemos 1% de martensita, ¿no? Tenemos vainita, ferrita y perlita. Y una dureza inferior, ¿no? 26 Rowell C. Entonces, miren, solo con controlar la velocidad de enfriamiento nosotros podemos evitar de que se formen estructuras duras y que tengan tendencia a la fragilidad.
¿Ok? Luego, es importante que ustedes conozcan el principio del aporte térmico, ¿no? El aporte térmico viene a ser brindado por esta ecuación, ¿no? El aporte de calor, aporte térmico, es el voltaje por la intensidad entre la velocidad de avance, ¿no? Pero es importante considerar de que existen distintos procesos y cada proceso es diferente, ¿no? No podemos utilizar esta fórmula para calcular el aporte térmico independientemente del proceso que vamos a elegir, ¿no? Sino debemos de calcular el aporte térmico con esta fórmula, ¿sí? Donde tenemos un factor. Este factor es de rendimiento, ¿no? Miren, con el proceso SMAO, este factor de rendimiento va a ser de 0.9 a 1, o sea, casi 1. Podríamos considerar esta fórmula, ese valor, porque multiplicado por 1 va a ser el mismo resultado, ¿no? A diferencia de los procesos semiautomáticos, miren, los procesos semiautomáticos como flux core arc welding o gas metal arc welding, ¿no? Van a tener un rendimiento menor. ¿Y por qué? ¿No? Ustedes se preguntarán, ¿y por qué va a descender en un proceso semiautomático? Porque recuerden que la velocidad de avance es inversamente proporcional al aporte de calor, ¿ok? Si es que nosotros avanzamos, soldamos más rápido, el aporte térmico va a ser menor, ¿no? Y eso es lo que pasa en los procesos semiautomáticos. Nosotros normalmente soldamos más rápido y vamos a tener tendencia a disminuir el aporte de calor, ¿no? Y debemos de considerar el factor de rendimiento, ¿ok? Entonces, hemos hablado tanto de la temperatura de precalentamiento que es importante conocer su concepto, ¿no? Dice, la temperatura es la temperatura que debe alcanzar el metal base antes que comience el proceso de soldadura, que normalmente debe mantenerse entre las diversas pasadas. Por efecto de la velocidad de enfriamiento se pueden originar estructuras frágiles. Si calentamos el metal base previamente al proceso de soldeo, se disminuye el desnivel térmico, ¿ya ven? ¿No? Desde la temperatura de fusión del acero, disminuyendo la velocidad de enfriamiento, ¿no? Las utilidades del precalentamiento, ¿cuáles son? Reduce las tensiones en la zona SAC, ¿no es cierto? Facilita la difusión de hidrógeno, ¿no? Y disminuye el riesgo de formación de poros. ¿Ok? Entonces nosotros, como les dije, debemos de precalentar. ¿Y a qué temperatura? Esa debe ser su pregunta, ¿no? Ya está bien, bueno. Hemos analizado, hemos visto que la teoría nos dice que nosotros debemos de precalentar antes de soldar. Ok. Entonces, ¿y a qué temperatura nosotros vamos a precalentar? Existe una forma, ¿no es cierto? Debemos de calcular la temperatura de precalentamiento. Pero para calcular la temperatura de precalentamiento, nosotros antes debemos de conocer el carbono equivalente, ¿no? Debemos calcular el carbono equivalente. ¿Y qué cosa es el carbono equivalente? Bueno, el carbón es el elemento más influyente en la templabilidad y en la dureza final de un acero, ¿no? Se ha considerado conveniente denominar carbono equivalente al índice, ¿no? Que permite correlacionar la composición química de un acero con su tendencia a presentar estructuras frágiles, cuando éste esté sometido a un proceso de soldadura, ¿no? Entonces, este carbono equivalente va a correlacionar, como les dice, ¿no? La composición química. Es por eso que es importante conocer la composición química para calcular la temperatura de precalentamiento. ¿Por qué? Porque antes debo calcular el carbono equivalente, ¿no? Y va a relacionar, dice, con su tendencia a presentar estructuras frágiles, ¿no? Entonces, se ha deducido a lo largo de los años, se ha reducido una infinidad de fórmulas para calcular el carbono equivalente, ¿no? Como es esta, por ejemplo, ¿no? El carbono equivalente, esta es la fórmula propuesta por el Instituto Internacional de Soldadura, ¿no? Donde te dice que el carbono equivalente es igual al porcentaje de carbono más el manganeso entre 6, el cromo molido y vanadium entre 5, y el níquel y cobre entre 15, ¿no? Pero hay distintas fórmulas y nosotros debemos saber elegir cuál vamos a utilizar, ¿no? Miren, esta fue propuesta por Innovation en 1968 y es la fórmula que utiliza el estándar, ¿no? La norma técnica AWSD 1.1, ¿no? Esta es la fórmula que utiliza, donde el carbono equivalente es igual al carbono, ¿no? El porcentaje de carbono más el porcentaje de silicio entre 30, manganeso, cromo, cobre y cromo entre 20, níquel entre 60, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la fórmula que nosotros también utilizamos para calcular
el carbón equivalente antes de calcular la temperatura de precalentamiento. Bueno, tenemos otras, ¿no? Propuesta por Durén en 1981, etcétera, que son similares, ¿no? Pero cada una tiene una restricción, una variable, ¿no? Pero la que más utilizamos aquí es, bueno, esta que utiliza también el estándar AWS de 1.1, ¿no? Pero, ¿qué es lo que deben ustedes rescatar? O sea, ¿para qué me sirven estas fórmulas? ¿Qué voy a obtener si finalmente encuentro un número, un resultado, un dato? Porque eso es lo que voy a obtener a través de una ecuación, ¿no? Si es que reemplazo los datos. ¿Qué hago con ese dato? Bueno, esta es la parte fundamental, ¿no? Si es que ese dato obtenido luego de la ecuación te sale 0.2 o 0.3 como resultado, ¿no? Entonces, ese material va a tener buena soldabilidad, ¿no? No vas a tener ningún problema. Sin embargo, si es que este carbón equivalente está más allá de 0.4, te dice ten cuidado, ¿no? Tiene riesgo de fisuración en frío en la saca, ¿no? Entonces, debemos de nosotros fijarnos en el resultado. Es por eso que anteriormente, en el acero que medimos las durezas, ¿no? Y en el que pusimos el ejemplo acerca de cómo controlar la velocidad de enfriamiento, ¿han visto? Ese tenía el carbón equivalente de 0.69, entonces era un acero susceptible a la fisuración, ¿ok? Dice la teoría, la forma más directa de evitar estructuras frágiles es logrando que la velocidad de enfriamiento de una unión soldada sea lo suficientemente lenta, ¿no? Para evitar la transformación en martensita, como ustedes lo han visto en el ejemplo, ¿no? Alcanzar esta condición muchas veces será necesario precalentar la unión soldada a fin de reducir el gradiente térmico, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos frente a un componente desconocido? Vamos a extraer una pequeña muestra, la vamos a enviar al laboratorio y el laboratorio nos va a dar esta composición química, ¿no? Con esto nosotros vamos a hallar, ¿qué cosa? El carbón equivalente aplicando la ecuación que antes le mostré, ¿no? Y vamos a obtener el carbón equivalente, miren, ¿no? Este material de esta composición química, que me recuerdo era un componente de una chancadora, ¿no? Tiene, miren, 0.87% de carbón equivalente, ¿no? Entonces, ¿qué decía la teoría? Si es que tiene de 0.2 a 0.3, tiene buena soldabilidad, ¿no? Pero si está encima de 0.4, hay riesgo de fisuración en la zona SAC, de fisuración en frío en la zona SAC. Este tiene 0.87, señores, ¿no? Este componente de esta composición química. Entonces, claro que es susceptible a la fisuración y debemos precalentar, ¿no? Entonces, esta fórmula nos indica o nos invita a hallar luego el parámetro de comparación, ¿no? ¿Para qué? Para reemplazarlo, ¿no? Y hallar el índice de susceptibilidad. Es que el índice de susceptibilidad te dice que es igual a 12 por el parámetro de comparación que vemos aquí y el logaritmo de hidrógeno, ¿no? La cantidad de hidrógeno difusible, bueno, es diferente de acuerdo al tipo de material que nosotros estemos utilizando, ¿no? Si es un electrodo revestido, si es un alambre tubular, ¿no? Hay alambres tubulares que tienen 8 mililitros de hidrógeno difusible por cada 100 gramos de soldadura depositada, hay otros que tienen 4, hay otros que tienen 2.5, ¿no? Entonces, este valor, vamos a reemplazarlo aquí, vamos a sacar el logaritmo y vamos a obtener un resultado, ¿no? El índice de susceptibilidad, que es 6.9, ¿no? Con esto nos vamos a este cuadro, ¿no? Y van a ver que las letras que aparecen en la parte superior va a representar el índice de susceptibilidad de distintos materiales, ¿no? Y vamos a tener niveles de restricción, bajo, medio y alto. Bajo para componentes pequeños, ¿no? Medio para componentes medianos, para hacerlo más sencillo, y alto para componentes muy, muy grandes o que simplemente no podemos moverlos porque ya se encuentran soldados, ¿no? Entonces, vamos a utilizar estos niveles de restricción y vamos a notar que de acuerdo al componente, como les dije, este era un componente de una chancadora, ¿no? Que no era muy grande. Entonces vamos a utilizar un nivel de restricción medio, ¿ok? ¿Cuánto teníamos como índice de susceptibilidad? 6.9. Entonces buscamos aquí 6.9, vamos a encontrarlo aquí en esta columna, ¿no? Y vamos a ver, recuerdo que el espesor del material era como 100 milímetros, ¿no? Entonces, el espesor, miren, ¿por qué? Porque la temperatura también está en función del espesor. Mientras menor sea el espesor,
menor será la temperatura. Mientras mayor será el espesor, mayor será la temperatura de precalentamiento, ¿no? Entonces este material tenía 100 milímetros, y así que estamos aquí, ¿no? Con un índice de susceptibilidad de 6.9, vamos a ver que este componente necesita tener una temperatura de 160 grados centígrados, ¿no? Y esa va a ser su temperatura de precalentamiento. Así se calcula, señores, ¿no? Y nosotros vamos a poner esto como recomendación en el procedimiento, y esta temperatura se debe respetar. No solo cuando se inicia, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Hay algunos soldadores, algunas empresas que calientan el componente y piensan que ya es suficiente, ¿no? No, nosotros debemos de mantener esta temperatura de precalentamiento hasta terminar de soldar el componente. Si no, vamos a tener problemas. ¿Sí? Bacán. Entonces, otro problema que se suele presentar es la fisuración en frío, ¿sí? Este tipo de fisuración se produce cuando el metal soldado se encuentra en proceso de enfriamiento o el metal ya está frío, ¿ok? Y es grave. ¿Por qué? Porque en el taller puede ser que el componente que ustedes han soldado no presente fisuración, pero cuando lo llevan al campo se presenten las fisuras, ¿no? Y ahí se generan los problemas, ¿no? ¿Y cuáles son las causas más importantes de la fisuración en frío? Bueno, fragilización por endurecimiento en la zona afectada por el calor. ¿Y a qué se debe, no, la fragilización o el endurecimiento en la zona afectada? No controlamos, pues no hay un control estricto de las temperaturas de precalentamiento, ¿no? Recuerden que si es que nosotros calentamos, no se va a solidificar, no se va a enfriar no va a tener una velocidad de enfriamiento muy alta, y por lo tanto no va a haber tendencia a la dureza y a la fragilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo evitamos esto? Teniendo un control estricto de temperaturas, ¿no? ¿Qué más? La formación de tensiones residuales en los componentes que nosotros, algunos que fabricamos y casi todos los que hacemos mantenimiento, debemos de contemplar un alivio de tensiones, ¿no? Para que no se formen tensiones residuales. Y finalmente, la fragilización por hidrógeno. Aquí, ¿qué vamos a tomar? ¿Qué acción vamos a tomar para evitar esta fragilización por hidrógeno? Bueno, debemos utilizar materiales de aporte que tengan bajo o ultra bajo contenido de hidrógeno, ¿no? ¿Qué nos dice la teoría? Bueno, la fragilización por hidrógeno puede provocar fracturas retardadas en el tiempo, ¿no? Es decir, aparecer poco tiempo después de haber sido soldadas, ¿no? 1, 2, 3 semanas después de haber sido soldado, se presentan pues estos problemas, ¿no? Estas fisuras, ¿no? Aparentemente el componente del taller salió bien, ¿no? Pero 1 semana, 2 semanas, 3 semanas después aparecen fisuras, producto de las cargas dinámicas a las que está expuesto el componente, ¿no? Y estas fisuras son de distintos tipos, ¿no? Pueden ser transversales, longitudinales, bajo el cordón, ¿no? Entonces, ¿y cómo la evitamos? Ya hemos visto cómo evitamos, ¿no es cierto?, la fragilización por hidrógeno, utilizando materiales de aporte de bajo hidrógeno o de ultra bajo hidrógeno. Ahora, esto pues es en materiales, ¿no? Componentes donde el carbono equivalente está pues encima de 0.3, 0.4, ¿no? Porque un acero que tiene un carbono equivalente de 0.2, 0.3 no necesita, ¿no?, utilizar un aporte de bajo o ultra bajo hidrógeno. Solo en aquellos aceros que tienen un alto índice de susceptibilidad a la fisuración, ¿ok? Y bueno, sigamos viendo, ¿no? ¿Por qué es que afecta el hidrógeno? ¿No es cierto? ¿Por qué se difunde? Porque mire, el hidrógeno es un elemento de tamaño atómico, ¿no? Muy, muy pequeño. Es 100 veces, ¿no? 100.000 veces menor al radio atómico del hierro. Es muy, muy pequeñito, ¿no? 100.000 veces menor. Y con una masa atómica reducida. Es 56 veces más ligero que el hierro. Y por ello se pueden encontrar disueltos tanto en el metal en estado sólido como en estado líquido. Es por eso que, a pesar de que el componente no haya presentado fisuras en el taller, seguramente han hecho una inspección, es por eso que, miren, a pesar de que el metal de aporte ya está en estado sólido, sigue difundiéndose, ¿no?, el hidrógeno, y puede provocar fracturas o fisuras retardadas, ¿no? 1 semana, 2 semanas después, ¿no? El hidrógeno puede penetrar al cordón de soldadura desde diferentes fuentes, ¿no? ¿Cuáles pueden ser? La humedad, ¿no es cierto?, del medio ambiente. Recuerden que
el hidrógeno forma parte de la molécula del agua, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Las películas de grasa, aceite, pinturas, ¿no es cierto? Entonces, todo esto genera problemas. ¿Por qué? Porque el hidrógeno proviene, pues, del agua, ¿no? Tenemos la molécula del agua, que también es humedad, ¿no es cierto? Humedad del medio ambiente, humedad o agua que está en el componente, si es que nosotros no lo secamos o no generamos la temperatura de precalentamiento para eliminar justamente esta humedad que puede existir en el material. Si es que no hacemos esto, bueno, cuando soldemos, ¿no es cierto? Esta molécula de agua se va a disociar en dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, ¿no? Y cuando elevemos la temperatura encima de los 2200 grados centígrados, estas moléculas, ¿no?, de hidrógeno y de oxígeno se van a disociar en átomos, ¿no? 4 átomos de hidrógeno y 4 átomos de oxígeno. Y este hidrógeno es el que se va a difundir a través del cordón de soldadura, ¿no? Es el que le hace daño al material. Y finalmente vemos la fisuración en caliente, ¿no? Dice, una de las causas principales de la fisuración en caliente es la composición química de la unión soldada, especialmente con relación a los elementos que son contaminantes del acero, ¿no? El fósforo y el azufre son los elementos más perjudiciales en el acero. Es por eso que en su fabricación se tratan de eliminar, ¿no? Pero no vamos a poder eliminar la totalidad del fósforo y azufre que pueda tener el acero. Entonces, siempre que esté presente va a generar problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo evitamos, no? Dice, la forma geométrica del cordón influye de manera determinante. Si el cordón es angosto, como ustedes ven aquí, ¿no? Si el cordón es angosto y profundo, ¿no es cierto? Dice, la última zona en solidificar se ubicará en el centro del cordón. Mire, ¿no? Solidifica toda esta parte del contorno y la última zona en solidificar va a ser esta. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, como va a ser la última zona en solidificar, los contaminantes se van a dirigir hacia ahí, ¿no? Y va a ser una zona llena de contaminantes, ¿no? Principalmente fósforo y azufre, y se va a generar fisuras. ¿Qué es lo que cómo debemos preparar nosotros la junta para que no suceda esto? Debemos hacer esto, ¿no? No debe ser, ¿no es cierto? Aquí vemos la figura, ¿no? La geometría del cordón se ve influenciada por la corriente y por la velocidad, ¿no? Debe tener un ángulo adecuado, ¿no? Un ángulo más grande, ¿no es cierto? Y el canal no debe ser tan profundo. De tal manera que vamos a generar la solidificación y cuando se esté solidificando, estas impurezas se van a ir hacia la superficie. Bueno, y aquí si queremos nosotros lo biselamos y eliminamos completamente la impureza, ¿no? Pero ya no se genera en el interior, generando problemas, ¿no? Entonces, bueno, señores, he querido dar 10 minutos para la sesión de preguntas, así que nada, espero haya sido claro, ¿sí? Bueno, en una hora no podemos hablar de manera muy específica, ¿no? Algunas partes de la metalurgia, porque también es extensa. Sin embargo, he querido hacer un resumen para que ustedes tengan una noción, ¿no? A ver, nos están llegando las preguntas. A ver, Juan Carlos, ¿no? Pregunta, ¿es recomendable para el enfriamiento lento utilizar arena o cal? Por supuesto, ¿no? Ustedes pueden enfriar en cal, siempre y cuando el componente sea pequeño, ¿no? Si es un componente pequeño, tienen una poza de cal, lo sumergen y van a tener un descenso de la temperatura muy lenta, ¿no? Pero imagínense, ¿no? Tienen una tolva, ¿no? O un cucharón, una pala, va a ser imposible sumergirlo dentro de una poza de cal, deberían de tener una piscina de cal, ¿no? Entonces, para esto existen otros métodos, ¿ok? Pero sí es posible utilizar una poza de cal para ayudar a que se enfríe lentamente, ¿no? Dice, a ver, otra pregunta de José Luis, ¿no? José Luis me dice, por favor, ¿podría repetir la explicación para obtener la temperatura de precalentamiento? Ya, mira. A ver, vamos a ver por acá, ¿ya?
Podemos retroceder un poco, vamos a tratar de hacerlo más rápido, ¿ok? Partimos de esto, ¿no? Como te dije, José Luis, tenemos distintas fórmulas para hallar las temperaturas de precalentamiento. La que nosotros normalmente usamos es esta que ves aquí, la que utiliza el AWSA de 1.1, ¿sí? A ver, esta, ¿no es cierto? Donde el carbón equivalente es igual al carbón, más el porcentaje de carbono, más silicio entre 30, manganeso, cobre y cromo entre 20, níquel entre 60, molibdeno entre 15, vanadio entre 10 y 5 de boro, ¿no? Esta ecuación es la que nosotros vamos a utilizar para hallar el carbón equivalente. Luego de hallar el carbón equivalente, ¿no es cierto? Y percatarnos, ¿no? Que si es que tiene un carbón equivalente mayor a 0.2 o 0.3, ¿no es cierto? Perdón, menor a 0.2, 0.3, no nos vamos a preocupar mucho porque va a tener buena soldabilidad, ¿no? Pero si tenemos un acero que tiene un carbón equivalente mayor a 0.4, ¿no? Vamos a tener riesgo de fisuración. Entonces, ¿qué hacemos? Con este dato nosotros hallamos la temperatura, ¿no? Tenemos la composición química, hallamos el carbón equivalente con la ecuación antes mostrada, ¿no? Y vamos a ver que el carbón equivalente es 0.87. Y 0.87 es mayor a 0.4. Entonces, es muy susceptible a la fisuración. Luego, hallamos el parámetro de composición con esta ecuación. Simplemente reemplazamos los datos de la composición química que tenemos, ¿no? Y vamos a hallar el parámetro de comparación que va a ser 0.5, ¿no? Este dato lo vamos a reemplazar acá, índice de susceptibilidad, ¿no? Aquí tenemos índice de susceptibilidad que es 12 por el parámetro de comparación, o sea, sería 12 por 0.5 más el logaritmo de 8, porque dijimos que 8 mililitros de hidrógeno difusible es el material de aporte que nosotros vamos a utilizar aquí, ¿no? Finalmente hallamos el índice de susceptibilidad y lo vamos a comparar en esta tabla, ¿no? Toda la parte de arriba representa índices de susceptibilidad y aquí está 6.9, ¿no? Y hemos elegido el grado de restricción medio porque el componente no era tan grande, ¿no? Y tenía un espesor de 100 milímetros. Entonces, como es 100 milímetros, está aquí, mayor a 75 milímetros, y vamos a encontrar de que tenemos una temperatura de precalentamiento de 160, ¿sí? Espero haya podido responder tu pregunta, José Luis. Y vamos a ver una pregunta más de Alejandro, ¿no? Alejandro me dice, cuando se suelda un hierro fundido, ¿cómo se debería enfriar? ¿No? Bueno, un hierro fundido, ¿cómo se debería enfriar? Nosotros debemos de tener mucho cuidado. Hay mantas térmicas, ¿ya? Que son de la anilla de vidrio. Nosotros podemos utilizar estas mantas para abrigar el componente y hacer que descienda su temperatura de manera muy, muy lenta, ¿no? O podemos someterlo en una poza de cal, como antes uno de sus compañeros dijo, ¿no? ¿Podríamos? Claro que podemos, ¿no? El hierro fundido lo podemos someter ahí. O simplemente podemos dejar encendidas las antorchas de flamas para que la temperatura vaya descendiendo, ¿no? Hay algunas empresas que se fabrican hornos, ¿no? Bueno, ya son empresas más grandes, en donde tienen termocuplas que les va indicando el descenso de la temperatura. De esta manera nosotros tenemos un mejor control de descenso de la temperatura y por lo tanto un mejor control de la velocidad de enfriamiento. Hay distintas maneras de controlar, ¿no? Este descenso. Vamos a ver otra pregunta. Denis me pregunta, dice, en caso de la zona central, ¿no? En plena lluvia, ¿qué recomienda para realizar un buen proceso de soldadura, tanto en precalentamiento y enfriamiento? Bueno, sí, pues hay zonas que son bastante severas con el clima, ¿no? He tenido la oportunidad de estar en las Bambas, ¿no? Y donde las tormentas eléctricas, pues, son el día a día, ¿no? Y hay mucha lluvia, bastante humedad. Entonces, ¿qué debemos de considerar nosotros en estas situaciones? Primero, si es que vamos a soldar con electrodo revestido o con el proceso SMAO, nosotros debemos tener hornos portátiles, ¿sí? Estos hornos van a conservar los electrodos a una temperatura que me va a indicar la ficha técnica del fabricante, ¿no? Y nada, debemos de conservar los electrodos dentro de los hornos y una vez de que terminemos de soldar, debemos de guardarlos o almacenarlos nuevamente en el horno, ¿no? No puede estar expuesto, porque estos electrodos, y más aún si son electrodos básicos, que son de bajo hidrógeno,
tienden a ser higroscópicos, ¿no? Tienden a absorber humedad del medio ambiente. ¿Y qué va a generar esto? Cuando tú sueldes y deposites el material, va a generar poros, ¿no? Entonces, es esto, debes de tener cuidado con los materiales de aporte, ¿no? Debes de conservarlos y transportarlos de manera adecuada, ¿no? Las temperaturas, bueno, ¿cómo debes controlarlas? Es importante que veas la recomendación, te fijes en el procedimiento y si es que es necesario construir carpas, porque es lo que normalmente se hace, ¿no? Hay que someter el componente dentro de una carpa y hay que ejecutar la temperatura de precalentamiento, controlando con un pirómetro de que realmente alcancemos esta temperatura, ¿no? Vamos a ver, espero haber respondido tu pregunta, Alejandro. A ver, vamos a ver otra pregunta. Luis Eduardo me pregunta, a ver, dice, excelente presentación. ¿El espesor del material también lo podemos tomar en cuenta para calcular el precalentamiento? Por supuesto, ¿no? Has visto que tenemos niveles de restricción, ¿no? De bajo, medio, alto. Y al ladito está el espesor, ¿no? Es que el espesor es una parte fundamental para el cálculo de la temperatura. Si tenemos un espesor muy robusto, un espesor grueso, ¿no? Entonces, obviamente vamos a necesitar una temperatura de precalentamiento mayor. Si el material es muy delgado, ¿no? La temperatura seguramente va a ser menor, a pesar de ser el mismo material, ¿no? Claro que forma parte del cálculo el espesor del material. David Guamán me pregunta, al soldar, el tamaño de grano del material aumenta, ¿no? ¿Cómo controlamos su crecimiento? Sí les había comentado, efectivamente, ¿no? Cuando soldamos y no controlamos las temperaturas, no hay una temperatura de precalentamiento, entonces va a haber un crecimiento de grano. ¿Por qué? Porque el material está frío, ¿no es cierto? Y la solidificación va a ser rápida, ¿no? Entonces va a haber un crecimiento de grano. ¿Cómo lo controlamos? Aplicando una temperatura de precalentamiento. ¿Y qué va a pasar? Va a haber un descenso o la velocidad de enfriamiento va a ser más lenta. Esto va a generar o a crear tamaños de grano fino, ¿ok? Bueno, señores, espero haber sido claro, ¿no? Aquí tienen mi correo. Cualquier duda o cualquier consulta, por favor, háganmela llegar, ¿sí? Muchas gracias.